Un bebé no lee libros para entender el mundo. Toca, siente, prueba. ¿Y nosotros, adultos? Nace el verdadero conocimiento de la experiencia o de las fantasías de nuestra mente. En este vídeo desentrañamos los secretos del empirismo. ¿Estás listo para ver? Suscríbete y exploremos juntos. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, Parada de Filosofía. En este episodio de nuestra serie ¿Qué es? ¿Qué no es?, vamos a hablar sobre el empirismo. Un tema que parece muy académico, pero que está en todas partes. Totalmente. De hecho, ¿alguna vez has pensado cómo aprende un niño que el fuego quema? Nadie le da una clase teórica. No hay un PowerPoint. Claro. Simplemente, por pura curiosidad, acerca la mano, siente el calor y a veces se lleva un pequeño susto. Y no se le olvida jamás. Exacto. Esa lección aprendida directamente del mundo. Creo que esa es la esencia de lo que vamos a explorar hoy. Es una imagen perfecta, la verdad, porque captura la idea central de forma muy intuitiva. El empirismo es esa corriente filosófica que defiende que todo nuestro conocimiento, Todo. absolutamente todo, proviene al final de la experiencia. De hecho, la propia palabra viene del griego empiria, que significa, experiencia. Tenía que ser. Y nuestra misión hoy es justo esa: desmitificar un poco el término, ver qué significa de verdad en nuestro día a día y, claro, explorar las ideas de sus pensadores más importantes, que son fascinantes. Y a veces un poco extrañas. Genial. Pues como nos gusta hacer en esta serie, antes de decir lo que es, vamos a aclarar lo que no es. Vamos a limpiar el terreno. Justo. Porque hay muchas ideas confusas sobre el empirismo. Empecemos por la primera, quizá la más común, que para un empirista todo el conocimiento viene de los 5 sentidos. ¿Es tan simple? No, que va, en absoluto. Y este es un matiz crucial desde el principio. Reducirlo a los 5 sentidos es una caricatura. Vale. A ver, la experiencia sensorial es la fuente principal, sí, pero no es la única. Uno de los grandes, John Locke, fue muy claro con esto. Ajá. Él hablaba de 2 fuentes de experiencia. La primera es la sensación, que es la que viene de fuera, de los 5 sentidos. Pero la segunda, que a menudo se olvida, es la reflexión. Reflexión. Eso suena a todo lo contrario. Suena a algo muy poco sensorial. Exacto. La reflexión es la experiencia interna de nuestros propios procesos mentales. Ah, El darte cuenta de que estás pensando, el sentir alegría o tristeza, dudar de algo, todo eso es conocimiento. Y es empírico porque se basa en una experiencia directa, pero es interna. o sea, no viene de la vista o del oído. Justo. Viene de la autoobservación de tu propia mente. Así que saber que estás triste es tan empírico como saber que el cielo es azul. Entendido. La experiencia no es solo mirar por la ventana hacia afuera, sino también mirar hacia adentro. ¿Eso es? Vale, pues eso me lleva a otra idea que siempre he asociado con el empirismo, que es la única filosofía válida para la ciencia. Es una asociación muy lógica. Claro, parece que encajan a la perfección. La ciencia se basa en observar, en experimentar, en medir. Sí, sin duda. El método científico se fundamenta en la observación y la experimentación, que son pilares del empirismo. Pero decir que es el único enfoque válido es ir demasiado lejos. ¿Por qué? Porque la ciencia moderna es en realidad un híbrido. Es una combinación de datos empíricos con inferencia racional. Piensa en las grandes teorías, como la relatividad de Einstein o la mecánica cuántica. Claro, nadie ha visto directamente un espacio-tiempo curvo. Exactamente. Son construcciones teóricas, modelos matemáticos abstractos que nos permiten explicar y, sobre todo, predecir lo que observamos. Ya veo. Un empirismo puro y duro, que solo aceptara lo que se ve directamente, se quedaría muy corto para explicar la ciencia tal y como la conocemos. La ciencia necesita la experiencia para anclarse, pero necesita la razón para volar. Esto conecta perfectamente con el tercer mito. Siempre nos los presentan como 2 equipos de fútbol opuestos. Razón contra experiencia. Descartes contra Locke. ¿Son de verdad enemigos irreconciliables? Esa es la caricatura de manual, sí. Es útil para empezar a estudiar filosofía, pero la realidad es mucho más rica. No es una dicotomía tan estricta. Ajá. De hecho, el gran titán de la filosofía, Immanuel Kant, dedicó su obra a construir un puente entre ambos. El gran pacificador. Se podría decir que sí. Él propuso que para formar conocimiento necesitamos las 2 cosas. Necesitamos la experiencia, los datos del mundo, como dicen los empiristas. Vale. Pero también necesitamos unas estructuras innatas en nuestra mente, unas categorías, como el espacio, el tiempo o la causalidad,
para poder organizar todo eso. O sea, para darle sentido. Justo. Su famosa frase lo resume todo. La experiencia sin conceptos es ciega y los conceptos sin experiencia son vacíos. Suena como una solución muy elegante, la verdad. Pero esto nos lleva a otro mito. La idea de que todos los empiristas pensaban igual. Uf, nada más lejos de la realidad. Damos por hecho que Locke, Berkeley y Hume, los tres grandes, compartían la misma visión del mundo. Y no. El empirismo no es un bloque. Es más como una familia de ideas, con un aire en común, pero con discusiones internas muy fuertes. Los tres son el ejemplo perfecto. A ver, John Locke era el más equilibrado. Aceptaba la experiencia externa, la sensación, y la interna, la reflexión. Pero luego llega George Berkeley y lo dinamita todo. Berkeley, el del árbol que cae en el bosque y si nadie lo oye. Exacto. No solo no hace ruido, sino que para él ni siquiera existe si no es percibido. Es que es radicalísimo. Llevó el empirismo a un idealismo total. Dijo, si todo lo que conocemos son nuestras percepciones, ¿cómo sabemos que existe una materia ahí fuera? Su conclusión fue, ser es ser percibido. Las cosas solo existen cuando una mente las percibe. Entiendo la lógica, pero ¿no convierte eso la realidad en algo totalmente subjetivo? Es la gran objeción. La solución de Berkeley, que hoy nos parece un poco conveniente, fue decir que hay una mente que lo percibe todo constantemente, la de Dios. Claro. Un buen truco. Así el mundo no desaparece cuando cerramos los ojos. Y para complicarlo más, llega David Hume, el más escéptico de todos. Que coge esa lógica y la lleva hasta el final. Hasta sus consecuencias más incómodas. Pero esto nos conecta con el último mito, la famosa idea de que nacemos como una pizarra en blanco, la tabula rasa. ¿Es eso el empirismo? Buena pregunta. Siempre van de la mano. Es una de sus ideas más famosas, sí, pero no es el empirismo en sí mismo. La tabula rasa es la herramienta que usó Locke para luchar contra la idea de que nacemos con ideas innatas, como la de Dios. Es una metáfora muy potente. Poderosísima. Pero la tesis principal del empirismo no es la pizarra en blanco, sino la afirmación de que la fuente de todo lo que se escribe en esa pizarra es, y solo puede ser, la experiencia. Perfecto. Pues ahora que hemos limpiado el terreno de mitos, viajemos un poco en el tiempo. Porque esta idea de aprender del mundo no apareció de la nada en el siglo XVII. No, claro que no. Tiene raíces muy profundas. En la antigua Grecia ya encontramos a los sofistas, que en cierto modo fueron los primeros empiristas. ¿En qué sentido? Dejaron de lado la especulación sobre el cosmos para centrarse en cosas observables. El ser humano, la sociedad, la retórica. Y su gran oponente fue Platón, el racionalista por excelencia. Y aquí tenemos que hablar del fresco de la Escuela de Atenas de Rafael. Es la mejor chuleta visual de la historia de la filosofía. Totalmente. En el centro, Platón señalando hacia el cielo. Hacia el mundo de las ideas perfectas. Exacto. Y a su lado su discípulo Aristóteles, con la mano extendida hacia la tierra, hacia el mundo de la experiencia. Hacia los hechos. Justo. Aristóteles, aunque no era un empirista radical, le dio a la observación del mundo natural una importancia que Platón nunca le concedió. Fue el primer gran biólogo, el primer gran clasificador. Me encanta esa imagen. ¿Y después de los griegos? ¿Se olvidó esta idea en la Edad Media? No del todo. De hecho, en la filosofía medieval se popularizó una fórmula que resume muy bien el espíritu empirista. Nihil est in intellectu, quod non prius fueret in sensu. No hay nada en el intelecto que no estuviera antes en los sentidos. Exacto. Santo Tomás de Aquino la usó para rechazar las ideas innatas. Y más tarde, en el Renacimiento, una figura clave fue Francis Bacon. El profeta de la ciencia moderna. Casi defendió que debíamos dejar de lado los silogismos y empezar a construir conocimiento desde abajo, con observación metódica y experimentación. Pero el verdadero Dream Team del empirismo, como decíamos, llegó después. Hablemos un poco más de ellos, empezando por Locke. ¿Por qué fue tan influyente? Locke es la figura central. Su ensayo sobre el entendimiento humano es el manifiesto fundacional. ¿Y qué es lo que hace ahí? Pues desmantela sistemáticamente la idea de conocimiento innato. Su argumento es muy simple. Si hubiera ideas innatas, todo el mundo las compartiría, ¿no? Incluidos los niños. Y eso no pasa. Y eso empíricamente no es cierto. Para él, todo, desde la idea de rojo hasta justicia, se construye a partir de experiencias simples que la mente combina, como si fueran ladrillos de Lego. Su idea de la tabula rasa fue revolucionaria. Y después de la construcción ordenada de Locke, llega Berkeley y le pega una patada al tablero. Sigo pensando en su postura.
Si solo conocemos percepciones, ¿de dónde sacamos la idea de que hay una materia detrás? Es que su lógica es implacable si partes de la premisa empirista estricta. Berkeley te diría, a ver, descríbeme una manzana sin usar cualidades sensoriales. No puedo. No puedes. Solo puedes hablar de su color, su sabor, su textura. Él llama a todo eso ideas. Una manzana no es más que una colección de esas ideas. ¿Ya? Su idealismo es una forma de empirismo extremo para combatir el materialismo y el ateísmo, que él creía que venían de la ciencia de Newton. Un momento, entonces, ¿Berkeley negaba la ciencia? No, en absoluto. Él decía que la ciencia funciona perfectamente, pero que los científicos se equivocan al pensar que sus leyes describen un mundo material. ¿Y qué describan entonces? Describen los patrones regulares con los que Dios nos presenta las ideas en nuestra mente. Para él, las leyes de la física son, por así decirlo, la gramática del lenguaje divino. Claramente. Y para rematar, llega David Hume. El que nos deja pensando de verdad. Es que si solo conocemos nuestras percepciones, ¿cómo podemos estar seguros de que una bola de billar causa el movimiento de otra? Exacto. Solo vemos que un evento sigue al otro. Justo. Hume aplica el bisturí empirista sin piedad. Analiza la idea de causalidad y concluye que no tenemos una impresión sensible de ella. Nunca vemos la causa. Vemos la secuencia. Vemos la secuencia, la conjunción constante. Y lo que llamamos causa y efecto es simplemente una expectativa que en nuestra mente forma por costumbre, por hábito. O sea, una creencia útil para sobrevivir. Eso es, pero no tiene una justificación racional ni empírica sólida. Vaya, si Hume tiene razón, esto dinamita no solo la filosofía, sino las bases de la ciencia. Es la gran paradoja. Hume mismo decía que, aunque sus conclusiones escépticas eran irrefutables, en cuanto salía a la calle a jugar una partida de backgammon, se olvidaba y vivía como todo el mundo, creyendo en la causalidad. Claro, es que no se puede vivir de otra manera. Pero lleva el empirismo a un escepticismo profundo. Nuestro conocimiento del mundo, de la causalidad e incluso de nuestro propio yo, que para él no es más que un haz de percepciones, es mucho más precario de lo que pensamos. Todo esto es fascinante, pero puede sonar muy abstracto. ¿Dónde vemos el empirismo en nuestro día a día? Porque estoy seguro de que está por todas partes. Por supuesto, piensa en algo tan sencillo como aprender a cocinar. Ujú. Puedes leer cientos de recetas, la parte teórica, pero realmente no aprendes hasta que te pones manos a la obra. Totalmente. No hay libro que te enseñe la sensación exacta de una masa en su punto. Es un conocimiento que reside en las manos, en el olfato. Es un proceso de ensayo y error puramente empírico. Soy un cocinero muy empírico, ¿sí? Otro ejemplo evidente es la ciencia y la medicina. Claro, el método científico es la institucionalización del empirismo. Los ensayos clínicos para una nueva vacuna, por ejemplo, son la esencia del empirismo. No basta con tener una teoría brillante. Exacto. Hay que administrarla a miles de personas y observar y medir los resultados. Curiosamente, en el pasado la palabra empírico se usaba de forma peyorativa. Ah, ¿sí? ¿Sí? Para un médico que solo usaba tratamientos por su efectividad observada, sin entender la teoría. Casi como un curandero, lo que refuerza esa idea de que necesitamos un equilibrio. Y lo vemos hasta en el mundo digital. Pienso en cómo las empresas de tecnología diseñan sus aplicaciones. ¿Cómo lo hacen? Pues usan algo llamado A/B testing. Básicamente le muestran a un grupo de usuarios una versión de la app con un botón verde y a otro grupo la misma app con un botón rojo. Y ven que funciona mejor. Justo, miden empíricamente con cuál de las dos versiones interactúan más los usuarios. No se basan en la teoría del color, se basan en datos puros y duros de la experiencia. Es empirismo aplicado al diseño. Es un ejemplo fantástico. Demuestra cómo este principio filosófico de hace siglos sigue siendo el motor de la innovación hoy. Constantemente recogemos datos del mundo y ajustamos nuestras creencias. Se podría decir que todos somos empiristas por naturaleza. En el fondo, sí. Entonces, si tuviéramos que resumir el empirismo en una idea central para que la gente se la lleve a casa, ¿cuál sería? Yo diría que es la filosofía que nos invita a confiar en nuestra experiencia como la base del conocimiento, a observar el mundo con atención. Y a dudar un poco. Y a dudar de las grandes afirmaciones que no se pueden contrastar con la realidad y ser humildes sobre lo que podemos saber, pero recordando siempre que no es una única idea, sino una familia de pensamientos con muchos matices. Locke, Berkeley, Hume. Y al final nos queda esa gran pregunta que intentó resolver Kant y que, en mi opinión, sigue abierta. A ver cuál.
¿Cuánto de lo que sabemos viene realmente de fuera, de la experiencia, y cuánto es una estructura que nuestra propia mente le impone al mundo para poder entenderlo? Es algo en lo que pensar. Desde luego. Si quieren que sigamos explorando estas ideas, suscríbanse al canal y cuéntenos qué piensan sobre este tema en los comentarios. Después de escuchar esto, ¿se consideran más empiristas o más racionalistas en su vida diaria? Compartir sus pensamientos nos ayuda a crear episodios que realmente les hablen. Hasta la próxima en Parada de Filosofía. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! Queridos viajeros de la filosofía, gracias por acompañarnos en este fascinante viaje por el empirismo. ¿Creéis que la experiencia es la única luz verdadera que se filtra por nuestra ventana? ¿O la razón es igual de indispensable? Compartid esta pregunta en los comentarios y decidnos si estáis de acuerdo o no con lo que hemos contado, quizá encendamos un debate. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle al botón de like para que esta experiencia llegue a más personas. No olvidéis suscribiros al canal, para que sigamos juntos en las próximas paradas filosóficas. Y lo más importante, compartid en los comentarios los temas que queréis que tratemos en el próximo vídeo. Vuestras curiosidades son nuestra brújula. Hasta la próxima en Parada de Filosofía, que vuestra experiencia sea abundante.